Bueno, continuamos con el curso. Vamos a empezar a hacer los análisis estadísticos. Ya una vez tenemos cargada nuestra base de datos en Excel, codificada con todos los grupos, como lo vemos acá en la vista de variables, que ya tenemos los valores, los nombres adecuados. Entonces, vamos a empezar con el análisis estadístico. Y vamos a empezar con algo muy básico, que son las distribuciones de frecuencia. Recuerden que estas distribuciones de frecuencia las utilizamos para variables nominales, de intervalos u ordinales. ¿Listo? Entonces, en este caso, el programa tiene acá en la parte superior diferentes menús y vamos a empezar a trabajar con el menú Analizar. Y miren toda la cantidad de opciones que se nos presentan para poder hacer análisis. En este caso, vamos a empezar con estadísticos descriptivos. En estadísticos descriptivos se nos abre estas opciones: frecuencias, descriptivos, explorar, tablas cruzadas, razón y otra serie de gráficos. En este caso, vamos a empezar con las frecuencias. Le damos clic en frecuencias y se nos abre una ventana, ¿cierto? En este caso, vamos a mirar qué tipo de análisis o qué variables queremos hacer frecuencias. En este caso, yo le voy a decir que me haga grupo de edad, ¿cierto? Que me haga género, que me haga facultad, ¿cierto? Universidad no, porque en este caso solo hicimos en la Santiago. Años en la institución, que voy a hacerlo aquí con tiempo de vinculación, pongámosle tiempo de vinculación, programa, ¿cierto? Y listo, digamos que en estas primeras variables, bueno, vámonos también con categoría índice de masa corporal, ¿cierto? Y listo. Entonces voy a empezar con este análisis pequeño de todas estas variables, ¿listo? Las voy a eliminar nuevamente. Entonces, si las quiero hacer el análisis o no, dependo, la selecciono y la muevo con esta flechita. Entonces, en este caso, por ejemplo, grupo de edad, la selecciono y con la flecha la muevo aquí a donde dice vista de variables. Y aquí yo puedo ordenarlas como quiera. En este caso yo, por ejemplo, quiero que el género aparezca de primero, grupo de edad segundo, facultad tercero, programa, tiempo de vinculación, pongámoslo aquí antes de, sí, aquí donde está. Y digamos que quitemos índice de masa corporal. ¿Listo? Luego, aquí hay una opción que me dice mostrar tablas de frecuencias. Entonces le digo que sí, muéstreme tablas de frecuencia, lo dejo chuleado. Luego en estadísticos, le digo que aquí es una primera prueba. Entonces, que me haga cuartiles, nada de esto me interesa que lo haga, tampoco de tendencia central, porque recuerden que son variables ordinales, nominales o de intervalos, y en este caso no aplica ni la media, ni la mediana, ni la moda, ni la suma, ni ninguna de estas. Entonces simplemente le digo cancelar. Gráficos, entonces yo quiero que me haga gráficos de barras, que me los exprese en porcentajes o en frecuencias. Entonces le voy a decir que me lo haga directamente en porcentajes. Y le doy continuar. Formato, no movemos nada en formato, ni tampoco en estilo, ¿cierto? No nos enredemos con eso. Simular muestreo menos. Entonces simplemente paso el nombre de la variable que quiero analizar y le doy gráficos para que me los haga en barras. Y una vez tengo esto configurado, le digo aceptar. Y esperemos que el programa corra. Y después de unos cuantos segundos nos empiezan a salir los resultados, ¿cierto? Entonces aquí aparecen. Lo primero es que me va a decir acá arriba, en el menú de la izquierda, puedo yo seleccionar qué quiero ver, ¿cierto? Si yo quiero ver solo los gráficos, entonces, por ejemplo, aquí tengo, voy a abrir a desplegar este menú un poquito más para que ustedes lo puedan ver, ¿cierto? Para poder trabajar. Entonces, aquí yo puedo seleccionar qué quiero ver específicamente. Entonces, empecemos. Acá arriba me dice resultado. Me muestra como el análisis que yo le pedí, ¿cierto? Entonces, me dice, yo le pedí que me hiciera variables, frecuencia de variables de las diferentes cosas que seleccioné, que me hiciera gráficos. Aquí es como el resumen del análisis que yo le pedí. Eso digamos que no es tan importante. Estadísticos, me dice un resumen de cosas. Entonces, me dice que
válidos 563 datos en todas las variables que analizamos, ¿cierto? En género, en grupo de edad, facultad, programa, tiempo de vinculación. Y en perdidos aparece ceros. Aquí es importante el tema de perdidos porque, por ejemplo, un estudiante no me respondió a qué facultad pertenecía o no me respondió tiempo de vinculación. Entonces, me va a aparecer que tengo 1 o 2 o 3 personas que no me hayan respondido esa variable, ¿cierto? Entonces, en este caso, yo no tengo, todas las personas me respondieron estas variables, ¿sí? Pero para que tengan en claro la diferencia entre valores perdidos y valores válidos. ¿Listo? Ahora sí, tablas de frecuencia, entonces quiero ver la de género. Género, aquí está. Tablas de frecuencia de género. Me dice que en total evaluamos 403 mujeres y 160 hombres para un total de 563. Me da un porcentaje válido, siempre miremos este válido. Cuando aparezca perdidos, este porcentaje va a cambiar. Entonces, siempre trabajemos con porcentaje válido. ¿Listo? Siempre la columna de porcentaje válido. En este caso me dice que evalué de los 563, el 71% equivale al género femenino y el 28.4% al género masculino. Miren bien, aquí ya me aparecen los valores tal cual yo los codifiqué en mi base de datos. Como lo puse correctamente, los nombres de las variables, les asigné valores, aquí en la tabla me salen efectivamente como yo los categoricé. Me aparece aquí la variable grupo de edad, menores de 20 años, equivalente al 25.2%, entre 20 y 25 años, el 56%, ¿sí? Miren aquí la variable porcentaje acumulado es 25%, luego me sube a 81, ¿qué es este 81? La suma de 25 más 56, y luego me dice mayores de 25 años, el 18%, y el porcentaje acumulado ya es del 100%. ¿Listo? Esta es una suma interior del porcentaje acumulado que me hace entre los diferentes porcentajes. Y miremos en la facultad cómo se movió esta distribución de frecuencias por facultad. Salud, 58%, los que fueron los más juiciosos que nos respondieron a este cuestionario que nosotros enviamos el semestre pasado a los correos electrónicos de los estudiantes de la universidad. El 39%, casi que el 40%, de Facultad de Educación. Ingenierías, el 0.7%, Derecho 0.7%, y estos otros programas que solo una o dos personas nos respondieron. En este caso, yo trabajaría solo con estudiantes de la Facultad de Educación y la Facultad de Salud, porque fueron los que efectivamente en mayor frecuencia y porcentaje nos respondieron la base de datos. Miren que el porcentaje acumulado, sumando educación y salud, es el 97% de los datos. Esto no me suma absolutamente nada, entonces yo tomo la decisión de trabajar solo con salud y educación si quiero hacer comparaciones, por ejemplo, entre facultades. No tiene sentido comparar, por ejemplo, derecho con educación, porque en derecho solo tengo 4 personas y en educación tengo 224, ¿sí? Pero sí es interesante comparar comportamiento de todas las variables de estilo de vida y nivel de actividad física entre los estudiantes de salud versus los estudiantes de educación. Miremos en programa, ¿sí? En programa tengo 61 estudiantes de educación física que me respondieron el cuestionario el semestre pasado. Éramos más o menos 180 estudiantes activos, a los 180 se les envió el formulario, pero solo 61 respondieron, ¿sí? El 10% del total. Y en los otros programas eran el 89%, ¿sí? Aquí, aunque es un porcentaje menor, digamos que es más del 10% y podría hacer comparaciones entre estos estudiantes de los programas de educación física versus los otros programas de la USC. Tiempo de vinculación en la universidad, tenemos, aquí no lo categoricé, mira aquí por ejemplo no puse que era menor a 1 año, entre 2 y 3 años y aquí mayor a 3 años. No lo categoricé, entonces por eso me sale 1, 2 y 3, ¿sí? Ahí cometí el error en la codificación de la base de datos, entonces me tocaría luego hacerlo de manera manual para que me quede efectivamente con el dato que yo le pedí. ¿Listo? En este caso me dice que las personas que tienen menor a 1 año es el 32%, ¿cierto? Los de primer y segundo semestre. Los de 2
los del grupo número 2 el 40% y los del grupo número 3 27%. Miren que el sistema automáticamente también me hizo algunas gráficas. En este caso el género, ¿cierto? Me puso el porcentaje, se lo pide en porcentaje, aquí ya me hace el valor de medida con la categoría aquí abajo en el eje X de femenino masculino, grupo de edad, ¿cierto? Programa, facultad y tiempo de permanencia en la universidad. Voy a abrir un momentico el Excel para corregir cómo fue que yo categoricé esta variable tiempo de vinculación en la universidad, que es importante para el estudio. Aquí la busco. Tiempo de vinculación, miren, menos de un año, lo anoto por aquí. 1 es igual a menos de un año, ¿cierto? O sea, estudiantes de primer y segundo semestre. 2 entre 1 y 3 años. Y 3 más de 3 años en la universidad. ¿Cierto? Entonces aquí ya lo podemos organizar de mejor manera. Listo. Entonces, lo que necesite, lo que me pueda servir de estos análisis iniciales, simplemente, por ejemplo, análisis de género, lo copio, ¿sí? A mí me gusta siempre abrir un libro de Excel nuevo en la que llamo generalmente resultados y allí empiezo a copiar estas tablas. Entonces, por ejemplo, ya la copié, abrí mi hoja de base, mi nuevo libro de Excel y luego lo pego y aquí ya me queda género con sus porcentajes. Entonces aquí ya elimino esta columna de válido, femenino, masculino, elimino esta de acá arriba, ¿cierto? Me quedo, como les dije, siempre con porcentaje válido, entonces elimino este porcentaje. Y ya la puedo centrar. Ya le puedo poner el estilo que yo quiera, la centro, el tipo de letra, ¿cierto? El tamaño de la letra, la puedo agrandar. Puedo empezar a organizar de manera diferente los datos, ¿cierto? Entonces esto sería género, frecuencia, porcentaje y porcentaje acumulado. Y ya me queda mi base de edad, mi tabla lista para ser utilizada, grupo de edad, también copio, la pego por aquí, ¿cierto? Y hago lo mismo, elimino válido, esto lo subo para acá, y ya le pongo el tamaño de letra que yo quiera, puedo centrar. Entonces aquí, por ejemplo, corregir, porcentaje válido. Entonces le dejo porcentaje, porcentaje acumulado y listo. Y me quedó como yo quiero. Puedo quitar los colores y ya dejarla como ustedes mejor lo consideren en cuanto a su estilo, o aquí ya me queda lista para copiarla en Word y poder empezar con los informes pues, de investigación. ¿Vale? Listo. Entonces ya les enseñé a copiar y a pegarlo en Excel. Si quiere también en Word, directamente lo puede llevar a Word, pero yo siempre les recomiendo primero pasen por Excel antes de llevarlo a Word, porque es más fácil editar tablas en Excel que en Word. Cuando usted edita tablas en Word, la cosa se le complica mucho más. Entonces, tablas, manéjalas en Excel, luego ya cuando las tenga listas, que usted considere que ya están perfectas con tamaño de letra, lo copia y lo pega en Word. ¿Listo? Entonces, aquí yo hice un primer ejercicio que me sirve para caracterizar la población de estudio. Ahora le doy a analizar, estadísticos descriptivos, ¿cierto? Pero yo quiero empezar a hacer un análisis, por ejemplo, de las variables que encontré, pero empezar a analizar qué pasa con ellas en dependencia al género. Entonces, si yo hago, por ejemplo, frecuencias, ya esta hice el análisis, ¿cierto? Pero quiero empezar a hacer análisis con las variables de interés del estudio. Por ejemplo, índice de masa corporal, ¿cierto?
Realiza ejercicio, sí. Realiza ejercicio de manera autodirigida. Realiza algún pago para hacer ejercicio. IFIS es el de valorar condición física. Entonces le digo, listo. Tu condición física es buena, regular, mala, tu fuerza, tu condición, tu capacidad aeróbica, bueno, las diferentes opciones que me da esta base de datos, estadísticos. Nuevamente no hago nada. Gráficos, le digo que me haga gráficos de barras o circulares. Si a ustedes les gustan las tortas, pues bueno, perfecto. Esta vez hagamos tortas. Listo, gráfico de tortas. En porcentajes, continuar y le digo aceptar. Todo lo que nos demorábamos una eternidad de manera manual en Excel, aquí ya el sistema en 30 segundos o menos me lo tiene analizado. Miremos el resumen, es importante aquí mirar el resumen de datos. Aquí me está diciendo, en esta primera tabla, me da un primer resumen. Entonces miren, aquí ya me aparece categoría índice de masa corporal. Hay 5 fulanos de los cuales no tengo el índice de masa corporal. Entonces por eso los datos bajan de 563 a 558. Realiza ejercicio de manera regular, 563 respondieron. Realiza ejercicio de manera autodirigida, 284 respondieron a la pregunta, 279 no, ¿cierto? Eso tiene alguna lógica. Estos otros, hay 2 que no me respondieron a esta, 4 a esta. Es normal que esto suceda. Pues cuando aplicamos este tipo de cuestionarios hay gente que a veces deja responder cosas, o en este caso, si no realiza ejercicio, pues no me va a responder cada cuánto lo hace, ni por qué lo hace, nada de eso, ¿sí? Porque lógicamente él ya me dijo, no, venga, hermano, yo no hago ejercicio, no me pregunte más sobre eso, ¿sí? Entonces, por eso, por ejemplo, en esta de realiza ejercicio de manera autodirigida, pues hay un alto número que no me respondió la pregunta porque simplemente no hace ejercicio, ¿listo? Entonces, empecemos con el análisis. Categoría índice de masa corporal, aquí yo lo codifiqué, entonces tenemos siempre que mirar el porcentaje válido, ¿cierto? No el porcentaje total, sino el porcentaje válido y el acumulado. Delgadez, 45% tengo de personas que están en delgadez, 46% que están en normopeso, 6% en sobrepeso y 1.4% en obesidad, ¿sí? Pero no me hace ninguna, no me dice si son mujeres, si son hombres, simplemente me hace el análisis general. ¿Listo? Lo mismo en ejercicio físico de manera regular. Porcentaje, el válido, siempre miren el válido, aunque aquí sea similar, pero miren, por ejemplo, acá en índice de masa corporal sí varía un poquito entre el porcentaje válido y el porcentaje general. ¿Por qué? Porque hay personas que no me dejaron los perdidos del sistema como aparecen aquí. 5 fulanos equivalentes al 0.9% no me respondieron a esta pregunta. Entonces aquí nuevamente trabajen siempre con el porcentaje válido. Ejercicio físico de manera autorregular, 49% sí lo hacen y el 49% no. Realiza ejercicio de manera autodirigida, 56% sí, 44% no. Realiza algún pago, 41% sí, y no 58%. Recuerden siempre trabajar con el válido. ¿Sí? Tu condición física general es muy mala, mala, aceptable, bueno, nata. Siempre con el válido, ¿cierto? 3%, 3.6, 17.1. Entonces el programa ya me da unos datos a nivel general, ¿cierto? Recuerden que aquí me está metiendo y me está analizando todo en una misma bolsa. No me está diferenciando si son hombres o mujeres, ni por edad, ni nada de esto. Simplemente me hace el análisis general. ¿Listo? Porque así le pedí al software que me lo hiciera. Y me lo hace así por cada una de las variables. ¿Listo? Y me hace aquí los gráficos. Yo le dije que me hiciera gráficos de torta. Aquí están. ¿Realiza ejercicio físico de manera regular? Sí, no. ¿Listo? Y aquí están. De manera autodirigida, tu condición física. Miremos la flexibilidad, por ejemplo. La flexibilidad es esta última. Entonces tu flexibilidad es el azul muy mala, mala,
aceptada, o sea, aceptable, es el porcentaje más alto, bueno, ¿sí? La gente aquí está diciendo, pues, yo reconozco que tengo un mayor porcentaje, una muy buena y aceptable flexibilidad. ¿Listo? Entonces aquí, como les digo, los resultados están a manera general. Pero yo quiero hacer un análisis por el género, por ejemplo, o por la edad, ¿cierto? O por el programa, porque tengo que comprobar unas hipótesis. Por ejemplo, yo pensaría que las personas que tu condición física tienen, que se reconocen una mejor condición física, son aquellas personas, por ejemplo, que estudian educación física. Entonces yo tengo que hacer un análisis utilizando esas otras variables que tengo en mi plan de datos. Entonces cierro aquí, ¿cierto? Que no me los guarde. Y vengo aquí nuevamente a la base de datos en Excel y le digo, listo, vamos a hacer análisis, nuevamente estadísticos descriptivos, pero aquí ya no le digo o no le pido que me haga frecuencias, sino que me haga tablas cruzadas. ¿Listo? Tablas cruzadas. Y le doy clic. Y se me abre esto. Aquí hay una opción, es muy similar a lo que ustedes hicieron en las tablas dinámicas, ¿cierto? Que es empezar a relacionar variables entre sí. Entonces yo, por ejemplo, le voy a decir, vamos a hacerlo con sobrepeso, con la variable, con el índice de masa corporal. Categoría índice de masa corporal, lo pongo en columnas y realiza ejercicio físico. Voy a utilizarla solo con esas dos. Y que me lo haga en dependencia al género. Género. ¿Listo? Y aquí le voy a decir en estadísticos, aquí es importante empezar a comparar variables. Como ya tenemos que comparar, ¿cierto? Realiza ejercicio físico, pero lo voy a hacer comparaciones entre los hombres y las mujeres. Entonces, hay un método estadístico que me permite comparar variables nominales, ordinales o de intervalos y determinar si son diferentes estadísticamente. En ese caso, activamos esta pestañita en estadísticos, el chi cuadrado. Es ese método estadístico que me permite comparar proporciones. Entonces selecciono chi cuadrado y le doy continuar. Casillas, le digo, analícemelo por filas, que me calcule porcentajes a partir de las filas y continuar. Formato no lo toco, estilo tampoco y le digo, si quiero gráficos, bien, si no, pues no los necesito, digamos que bueno, hagamos gráficos. Y le doy aceptar. Miremos qué pasa. Me saca los gráficos, ¿cierto? Pero vamos primero a las tablas. Entonces, tablas cruzadas. Aquí. Femenino, ¿sí? Me saca entonces ya el análisis por género, femenino, masculino y el total, ¿sí? Entonces un análisis mucho más completo porque me da el total. Mira, aquí tengo el total abajo, ¿sí? Que me dice que en total 254 personas, es decir, el 45.5% de la población está en delgadez, 258, es decir, el 46% está en normopeso, el 6.8% en sobrepeso y el 1.4% en obesidad, en el total de la población. Listo, pero yo le pedí al programa que me hiciera el análisis por género. Miremos cómo se comportó por género. Femenino, 215 mujeres, 53% en delgadez, mientras que en los hombres ese porcentaje es del 24%. Es decir, que tengo una mayor proporción de mujeres según su índice de masa corporal en delgadez, ¿cierto? 24 versus 53. En normopeso tengo 61% de los hombres en normopeso y solo el 40% en las mujeres, ¿cierto? Sobrepeso, 5% en femenino y 11% en masculino. Es más alto el porcentaje de hombres que están en sobrepeso, 3% de los hombres están en obesidad y el 0.8% en las mujeres, ¿sí? Entonces aquí yo ya tengo que sacar conclusiones, ¿sí? Pero las conclusiones no es más allá de decir,
no solo se reducen a decir las mujeres están más en delgadez que los hombres, digamos que eso es un análisis inicial que podemos hacer, pero por ejemplo, lo que hemos venido hablando en clases, estos estudios se hacen para conocer, para establecer una línea de base de cómo está en este caso la composición corporal en hombres o en mujeres o en la población universitaria, y por ejemplo a la hora de tomar decisiones de hacer programas de promoción de la salud de la universidad, pues tendría que considerar esto y poder preguntarnos por qué es mayor el porcentaje de el género femenino que está en delgadez que el de los hombres, ¿sí? O porque hay mayor sobrepeso en hombres que en mujeres. Eso es algo también que nosotros, como expertos en actividad física y en ejercicio físico, tenemos que encontrarle explicación también en los comportamientos, en los hábitos de vida de las mujeres y los hombres en la universidad. Son porcentajes que a simple vista nosotros los vemos diferentes, ¿cierto? Pero recuerden que yo le pedí al programa que me dijera si son estadísticamente diferentes, ¿cierto? Entonces yo le pedí al programa, bueno, dígame si son o no significativamente diferentes. Y aquí recuerden que aparece un valor mágico, el 0.05, ¿cierto? Recuerden que si ese valor es menor, este valor de chi cuadrado que me está dando acá es menor a 0.05, existen diferencias estadísticas significativas. En este caso, este valor me dio 0.00, significa que es más bajo o menor a 0.5, a 0.05, significa que sí hay diferencias estadísticas significativas al comparar la proporción de mujeres que están en delgadez con las de los hombres, ¿sí? En cada uno de estos componentes. Entonces me está diciendo, vea, el comportamiento de la clasificación del índice de masa corporal al compararlo hombres y mujeres es estadísticamente significativo, o sea, sí hay diferencias estadísticas significativas y esta prueba del chi cuadrado es el que me permite a mí comparar estadísticamente estos casos. ¿Listo? Borro las anotaciones y activo nuevamente el cursor. ¿Listo? Comparemos, realiza ejercicio físico, por ejemplo. ¿Qué pasó con el ejercicio físico? Nuevamente el programa me hace el análisis por género y por el total de la población. 50% del total de la población sí hace ejercicio, 49% no. Miremos qué pasa al analizar la cosa por género. 41% de las mujeres sí hacen ejercicio físico, 58% no. En los hombres, 73% sí, 26% no. Significa esto que los hombres son más activos que las mujeres, ¿cierto? Entonces, miremos si hay diferencias estadísticas significativas o no en ese comportamiento. Le digo, entonces, ¿qué me dice el chi cuadrado? Me dice que el valor es 0.000. Nuevamente, ese 0.0 es menor que 0.05, es decir, que sí hay diferencias estadísticas significativas al comparar la pregunta, ¿realiza ejercicio físico de manera regular entre hombres y mujeres? Significa que sí hay diferencias estadísticas significativas. ¿Listo? Teníamos otras variables, teníamos el programa, por ejemplo, teníamos el grupo de edad. Entonces yo le puedo decir al programa también que me haga ese análisis comparativo. Vamos a mirar. Entonces, nuevamente, bórreme las anotaciones, volvamos al cursor normal. Entonces, analizar, estadísticos descriptivos, tablas cruzadas y voy a crear aquí una opción que me dice capa, que es capa. Entonces le voy a decir ahora, venga, hágame la capa por género, pero analíceme también, por ejemplo, qué pasa con la edad. Entonces, pongo edad en filas, dejo categoría índice de masa corporal, realiza ejercicio físico.
Yo aquí puedo tirar de una vez todas. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿con qué frecuencia realizas ejercicio físico? Si lo realiza de manera autodirigida, la condición física es buena, general, mala, ¿sí? Yo le puedo pedir que me haga todo el análisis, ¿sí? Ya tengo activado chi cuadrado, esto es bien, si tengo gráficos, listo, aceptar. Está cargando. Le pedí muchos más análisis, se demora un poquito más el programa, pero sin embargo es rápido, miren. Menos de un minuto ya me hizo todo este análisis, ¿sí? Y nuevamente aquí en la izquierda yo me ordeno, como le hice tantos análisis, entonces, pues venga, vamos paso a paso. Entonces, índice de masa corporal. ¿Qué pasó con el índice de masa corporal? Miren que la tabla ya es mucho más grande. ¿Por qué? Porque ya le pedí más cosas. Le dije, hágame el análisis de cómo se comportó la categoría del índice de masa corporal, es decir, delgadez, normopeso, sobrepeso, obesidad, pero también téngame en cuenta el género, pero también téngame en cuenta la edad. Entonces, en este caso yo tenía 3 grupos de edad, menores de 20, entre 20 y 25 y mayores de 20. Y aquí yo ya puedo hacer el análisis. Activo aquí nuevamente mis anotaciones, entonces aquí yo le digo, analíceme el género, pero cómo se comportó por edad, para saber si las más jóvenes, las menores, tienen cómo se comporta su índice de masa corporal, las de una edad intermedia o las mayores de 25. En este caso miremos, por ejemplo, analicemos delgadez. 65% en las menores de 20 años están en delgadez, 51% están en delgadez y las mayores de 25 años están en delgadez. Es decir, que hay una diferencia en proporciones, ¿cierto? Miremos, por ejemplo, en los hombres, ¿qué pasa con la edad? Digamos que aquí hay un primer análisis que disminuye el porcentaje o la proporción de mujeres que están en delgadez a partir de la edad, ¿cierto? Es decir, aumenta la edad, pero también baja la proporción de mujeres que están en delgadez. ¿Será que aumentan las de sobrepeso? Pues sí, miren, un 1% en sobrepeso, 4% en sobrepeso y mayores de 25 aumenta un 12%, ¿sí? Sin embargo, aquí estamos analizando dos problemáticas de salud pública. Ni la delgadez es buena, ni el sobrepeso es bueno, ¿sí? Aquí este es un análisis inicial, digamos que para yo sacar conclusiones más fuertes tendría que evaluar, por ejemplo, porcentaje graso, porcentaje de masa magra, que es todo lo que tiene que ver con músculo, ¿sí? Este es un análisis inicial con un índice de masa corporal que no es tan exacto, pero digamos que me da un análisis inicial y me prende una alarma. Vea, usted tiene 6 de cada 10 niñas universitarias de la Santiago, reconoce que está en delgadez, un 65%, 6 de cada 10, 6.5 de cada 10 niñas están en delgadez, las menores de 20 años. Aquí ya me prende un primer signo de alarma en materia de salud pública, pero también, miren, el 12% de las mayores de 25 años están en sobrepeso. Entonces, ¿dónde deberían estar todas? En normopeso, ¿sí? Pero solo el 30%, el 43%, el 43% están en normopeso. ¿Qué pasa con los hombres? Lo mismo, 41% de los menores de 20 están en delgadez, 50% en normopeso, pero ya me aumenta la proporción de hombres que están en sobrepeso y obesidad. Si yo sumo esto, me da casi que un 9%, ¿cierto? 8-9%. Si lo sumo, me da que están en sobrepeso. Aquí el 14% casi está en sobrepeso y obesidad. El 21% de los mayores de 25 años están en sobrepeso y obesidad. Es decir, que aumenta. A medida que aumenta la edad, aumentan los casos de sobrepeso y obesidad en hombres y en mujeres. Entonces aquí, por ejemplo, ¿por qué pasa eso? ¿Cierto? Ya son preguntas que nosotros como expertos en ejercicio físico y deporte tenemos que empezar a tomar decisiones. ¿Qué pasó estadísticamente? Miremos si esas estadísticas son significativas y esas diferencias que vemos a priori, son estadísticamente diferentes o no. Para eso vamos al
chi cuadrado y me está diciendo que al interior de las mujeres es 0.004, ¿sí? Recuerden que aquí siempre hay un 0. 0.004. Ese dato es menor al habitual que yo tengo, 0.05. Es decir, que hay diferencias significativas en el género femenino, pero en los hombres me dio 0.083. Es decir, este valor es mayor que 0.05, por ende, en los hombres no hay diferencias significativas. ¿Sí? Es decir, que el comportamiento del índice de masa corporal con respecto a la edad en el género femenino, el comportamiento que tenemos, sí hay diferencias significativas entre las edades, pero en el caso de los hombres no son diferentes entre los grupos menores de 20, entre 20 y 25 o mayores de 25 años. ¿Sí? Eso es importante y nos sirve para sacar conclusiones. ¿Qué pasa, por ejemplo, acá con qué frecuencia realiza ejercicio físico? Ah, miren el gráfico que me saca. Aquí está el género masculino, me sacó la gráfica, está bonita, está chévere. En azul delgadez, en rojo normopeso, en verde sobrepeso y en naranja obesidad. Esta gráfica yo la puedo copiar y la puedo pegar en Word, ¿sí? Sin embargo, a mí siempre me gusta hacer las tablas o las gráficas en Excel, me parece que quedan más bonitas y no es tan complejo. Igual aquí, si yo le doy doble clic a la gráfica, se me activa una edición, ¿cierto? Yo le quiero cambiar los colores, le quiero poner porcentajes, se me activa una pestaña para poder editarlo. Editor de gráficos, propiedades, bueno, tamaños, yo le puedo cambiar aquí las cosas, ¿sí? Y listo, esos son los gráficos que me saca y como yo puedo determinar si hay diferencias significativas entre las proporciones. Entonces, recuerden en la opción analizar, estadísticos descriptivos, tablas cruzadas, yo selecciono las filas, las columnas y si quiero un tercer análisis por capas, le digo que me lo haga aquí. Entonces recuerden este análisis. Realiza ejercicio físico, listo, analíceme el comportamiento de esta variable, pero compáremelo por el grupo de edad y aparte hágame un análisis por género, ¿listo? Estadísticos, el chi cuadrado para determinar si eso es estadísticamente diferente o no. Y le doy a aceptar y él me hace el análisis que ya vimos anteriormente aquí en estas opciones. Entonces, recuerden siempre, en este caso, estamos haciendo análisis con variables de tipo nominal, ordinal o de intervalo. Aquí las variables de razón todavía no las hemos tocado en este segundo video tutorial que me permite empezar a analizar y a escudriñar mucho más los datos, ¿sí? Entonces, bueno, espero sea de utilidad este material de estudio. Quedo atento a sus recomendaciones y sus dudas con respecto a este análisis. Muchas gracias y nos vemos en un siguiente material de estudio.